términos generales, creo que podemos ir planteando el segundo tema, ¿no? Que es qué está pasando, sobre todo con este año que se está cumpliendo en estos días, ¿no? Que llevamos encerrados. Ya la maestra Carmen ya estaba mencionando algunos puntos, particularmente en la perspectiva nutricional, ¿no? De estar encerrados y estar más gordos, ¿no? Sobre todo por esta necesidad también de tener esta, ¿cómo se puede decir? Pues también como el tiempo de los traslados, ahora lo ocupamos en el traslado de la cocina yo le llamo entre el horno y la barriga, ¿no? Entonces, considerando esta perspectiva, quisiera abrir cuáles son los retos, sobre todo que empezó a plantear desde la perspectiva nutricional, la llegada de la pandemia, ampliando, ¿no? Esta idea base que había puesto en su primera intervención maestra, ¿no? Y sobre todo, cuáles son las situaciones que va a provocar incluso la nueva normalidad con la perspectiva nutricional. Y no solo hablando desde nosotros cocinando pasteles en vez de ensaladas, como usted lo menciona, sino incluso nuestro consumo de los mismos, de la compra del alimento, ¿no? De la materia prima. Creo que es un tema a desarrollar. Maestra. Claro, yo siempre he pensado, y de hecho también les comparto que es por influencia de mi esposo, que es comunicólogo, que todo producto tiene un consumidor. Entonces, cuando las personas acuden a asesoría nutricional o cuando yo pretendo dar, por ejemplo, información en redes sociales, que debo también aquí comentarles que elegí mi fondo de pantalla con unos deliciosos tacos, porque yo creo que si los nutriólogos habláramos más de comida mexicana y de todo esto que parece que no es conversación con el nutriólogo, tendríamos mejor estado de salud, ¿no? La gente sabría qué pedir, cuánto pedir y que no tiene que ser siempre una ensalada, sino que la comida mexicana entra perfecto. Entonces, en cada persona que me dice compro tal o ya no voy a comprar pan o ya no voy a comer hamburguesas o ya no voy a cenar, también estoy pensando, aunque no lo crean, ese producto no puede quedarse sin un consumidor, solamente que lo están consumiendo de manera incorrecta. En este tema, por ejemplo, de panadería, insisto, en la panificación en general, a veces como nutriólogo yo prefiero o le pongo como perspectiva a una persona, el pan dulce debe ser del tamaño del cuernito tía rosa, pero si vamos a la Esperanza o vamos a la panadería local, a la panadería de la colonia, entonces nos encontramos unos más grandes y la gente piensa que entre más es mejor y en la comida no aplica. Y cuando vemos comida que tiene porciones pequeñas, entonces parece que no vamos a quedar satisfechos. Hay lugares de comidas completas, de comida corrida, de almuerzos o de cenas que tienen muy bien integrado, ¿no? Aquí veo que podemos estar mencionando, y de esa manera de ejemplo, porque pues hay muchos, pero por ejemplo, restaurantes Tox, siempre sus menús incluyen todos los grupos de los alimentos. Se nota mucho que hay un nutriólogo detrás de los menús. Y cuando yo pido comida como nutrióloga y cuando le indico a mis pacientes las opciones de fin de semana, cuando van a comer barbacoa o cuando van a pedir alitas y cerveza porque van a ver el partido, necesito indicarles, te conviene más de este restaurante o pide media orden y compártela o pide que te cambien el complemento. Y yo creo que necesitamos esa alianza justo con gastrónomos. Que sepan, y con los negocios, que identifiquen que la porción es importante, pero que también hay para diferentes gustos. Podemos hablar de personas pequeñas, chiquitas, que a lo mejor no tenemos tanta actividad física y necesitamos medias porciones, un tercio de porción. Alguna vez con alumnos de gastronomía justo alguien me comentó que aquí en la Ciudad de México, en Polanco, había un restaurante que vendía hasta octavos de porción, porque la gente iba a ese restaurante a firmar contratos, a hacer entrevistas, no a comer, pero tenían ahí como un platillo para picar y no tenía caso que pidieran un platillo completo. Y eso me parece excelente porque hay personas que pueden necesitar hasta un quinto de la porción que ofrece el restaurante. Y cuando yo tengo como ser humano normal, natural, un plato enfrente de comida, tiendo a terminármelo. Tenemos que tener mucho control de decir, me trajeron 4 enfrijoladas, pero yo solo necesito 2. Y entonces aparto las otras 2 y la otra la pongo como guarnición en mi cena y la otra como guarnición de mi desayuno del siguiente día.
pero es muy poca gente la que hace eso, ¿no? Tiene que haber una asesoría nutricional detrás. Yo creo que en ese sentido, este tema gastronómico y de porciones, no podemos seguir permitiendo que la gente piensa que hay alimentos que engordan, no hay restaurantes que nos engordan y otros que no, o que las ensaladas son las que, y que además a lo mejor tienen un precio más elevado y la gente no quiere invertir por tener un alimento de calidad o nuevamente pues ajustarnos a la economía de diferentes sectores. Yo creo que todos tienen oportunidad, pero falta y hay como ese cortocircuito entre el trabajo de un nutriólogo y de los restaurantes, por ejemplo. Ok, sobre todo, digamos, en este enfrentamiento que se está teniendo con los restaurantes y este desprendimiento, por ejemplo, del restaurante para convertirse en un lugar de pedido, eh, maestro Héctor, ¿cómo se pudiese acercar, digamos, la parte administrativa, ¿no? Durante la pandemia, ¿no? Dado el índice de restaurantes que están cerrando, ¿no? Y que se están convirtiendo en cocinas fantasmas para almacenar, digamos, eh, para almacenar distintos locales, ¿no? En una misma cocina, ¿no? Y que esto genere, digamos, más movimiento. O también esto que mencionaba el maestro José al inicio, ¿no? Con esta gastronomía que, más, no sé si llamarla popular, porque no es el término, sino una gastronomía más de todos, ¿no? En el que ahora mi conocido vende bombas de chocolate, este fin de semana le compré birria al vecino, este fin de semana tal, y ya esta situación como de pandemia, pues no nos ha aumentado sobre todo este flujo de ventas. Digo que ya existía, ¿no? Pero ahora ha aumentado. Sí, claro, como comentaba en el punto anterior, creo que hoy en día pues es una área de oportunidad para todos los emprendedores y todos los negocios de poderse renovar, pues renovarse o morir. Entonces muchos de los negocios pues lo que tienen miedo es que yo no le sé aquí a las redes sociales, es que o como atravesar esa idea de poder a lo mejor vender los productos a través de estas plataformas, ese es el miedo. Eh, Cuando hay algunos negocios que quizá, yo lo puedo ver así como una ventaja, porque si hay negocios que ya están completamente establecidos, pues inclusive pueden trabajar o pueden manejar lo que estaban comentando ahorita desde a lo mejor una casa, ¿no? Y quizá a lo mejor ese pago de esa renta o de ese local, pues quizá a lo mejor ya no lo van a estar absorbiendo, ya va a ser un gasto que ellos van a tenerse que ahorrar. Sin embargo, nosotros como emprendedores, cuando iniciamos esta parte de utilizar estas plataformas, creo que han sido un vehículo para que podamos llegar a varias personas y en el que quizá a lo mejor tal vez tú necesitas pues nada más aquí tu espacio, no viene gente, a lo mejor haces ciertos convenios con Ubers o con algunas personas que a lo mejor quieran dedicarse también a entregar o a repartir el producto. Entonces creo que ahí también es otra oportunidad en ese sentido de este uso de las plataformas. Este, como les decía, ¿no? Tenemos que renovarnos, tenemos que actualizarnos, tener que enfrentar esta situación porque pues esto nos lleva un poquito más de tiempo y sobre todo pues también explotar esta parte, ¿no? Por eso han surgido las famosísimas nenis, ¿no? En las que a lo mejor estas personas empoderadas, en las que venden sus productos y buscar esa manera, ¿no? De qué manera nosotros podemos seguir estableciendo, que siga manteniendo el negocio, ¿sale? Hasta que esto a lo mejor se pueda regularizar. Y si no, pues quizá a lo mejor ya hay muchas personas que ya te conocieron, que a lo mejor ya tienen tu contacto y quizá a lo mejor ya va a ser un poquito más fácil y a lo mejor ahorramos esta parte del espacio de que, o esa parte del aforo o pagar renta, esa sería como una ventaja que yo podría ver económicamente para los negocios. Quisiera escuchar la contraparte del maestro José como gastrónomo, o sea, digo, porque al fin y al cabo usted planteó este tema, ¿no? De cómo la gente estaba abriendo negocios con estas facilidades que
que manejan las plataformas, facilidades, ¿no? Y sobre todo, pues desde la perspectiva de un profesional de la gastronomía, ¿no? Cómo se están enfrentando ya, digo, sin saltarme, digamos, las opciones a futuro para la gastronomía, o sea, hoy, ¿no? ¿Cómo estamos enfrentando hoy o cómo están enfrentando hoy los gastrónomos esta situación? Sí, ahorita para comentar esto y como mencionaba la licenciada, la nutrióloga, en este caso, el que tengamos un acceso mayoritario, mayormente a la red, es un arma de doble filo para todo. Tienes la mayor cantidad de información y eso es algo muy bueno o algo muy malo. ¿Por qué? Porque qué tipo de información están dando y cuántos, en cuestión de nutrición, cuántos TikTokers hay diciendo qué tienes que hacer, ¿no? O sea, vemos una Bárbara de Regil diciendo que el plátano no tiene carbohidratos, ¿no? Entonces, hay mucha información, mucha desinformación completamente, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tantos seguidores, o sea, este chisme se hace como un teléfono descompuesto y termina siendo un problema horrible. En cuestión de gastronomía da lo mismo. Ajá, en cuestión de gastronomía da lo mismo porque va muy ligado, estamos hablando de alimentos. Ajá, entonces yo ya tengo tiempo dando clases a la licenciatura en nutrición, porque yo sigo pensando que están tan ligadas que si hiciéramos un frente común estaría perfecto, porque igual la porción, ¿no? O sea, la porción, un plato de pozole es bueno. La bronca es que te avientas como 3 o 4 platos, ¿no? Y le pones tu tostada con un buen de crema y queso y unos sus tostadas. Ese es el punto, ¿no? O sea, como mencionaba, o sea, es el punto, ¿no? Y dice, ay, me voy a comer un de pan, ¿no? O sea, ay, y me como 3 bolillos y le pongo Nutella o algo. Entonces, en sí no tiene tanto el problema el pan, ¿no? Sino las porciones, ¿no? O sea, como lo mencionaba. Aquí, en cuestión de la gastronomía, otro punto importante de la digitalización es que ahora no sé, ha ido evolucionando la pandemia y estos aislamientos entre que pasamos a un semáforo rojo, naranja, que parece verde, que se hace azul, bueno, que sabe amarillo, etcétera. Ha habido evolución tanto en cuestión de la pedida a domicilio. Hace un año, cuando empezaba la pandemia, es una situación diferente. Ya a finales de año fue otra situación diferente. Y ahorita que empezamos este año es otra situación diferente. No es la misma y no podemos juzgar ni las plataformas, ni la gastronomía, ni la nutrición, ni la información, ni la administración, ni el dinero, ni la imagen, ni nada así. Porque primero no sabemos qué va a pasar. O sea, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Podrá mutar y ya estas vacunas podrá que no sirvan. ¿Quién sabe, no? Ojalá y no. Pero en esta cuestión no podemos saber, ¿no? O sea, tenemos que mantenernos como en todos los negocios. ¿Quién va a ser a futuro el que realmente dé una propuesta adecuada? Pues simplemente el que se mantenga, ¿no? El que se mantenga ante estas situaciones. Ha habido, como mencionaba Héctor, en esta situación, pues están las nenis, sí, ¿no? O sea, tienes mucha información y te dicen, puedes hacerlo así. Ya te conocen, tu grupo de amigos, sí. ¿Te va a mantener tu grupo de amigos? No, o sea, un emprendedor es negocio. Y en este caso tiene que ver mucho, desde restaurantes, de emprendedores, las cocinas fantasmas que mencionaba, es algo muy importante, ya ni siquiera existe, o sea, no hay un espacio físico, sino simplemente están, y es como un tipo catering, pero fantasma, ¿no? Y que está quitando a veces hasta oportunidades de empleo a restaurantes ya establecidos, ¿no? Es una realidad aquí y en todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿de qué depende mucho esto? Hay restaurantes
que han mantenido bien la calidad y han trascendido, como dice Héctor, se han trascendido y han evolucionado y han adaptado a una era digital. Es lo que les comento y lo vuelvo a repetir. Luso te da esa posibilidad, te da esa pauta, ¿no? O sea, te da esa pauta de que ya recibes la comida, pero sabes que o sea, que te quieren, ¿no? O sea, que de alguna manera sabes que no eres un cliente más que le dio a Uber para un café capuchino, ¿no? O algo así. Sino que va más allá. O sea, el chiste es de que el que sepas tú como restaurante cuál es tu carta, qué es lo que realizas, cuáles son tus procesos, cuál es tu gente, y que realmente sepas, o sea, que tengas la convicción de ayudar a la gente. O sea, esto es lo que te ofrezco. La gastronomía sonará muy romántico, pero es amor, ¿no? O sea, si tú estás cocinando, cocinas, suena chistoso, ¿no? O sea, cocinas con amor, no es que sea un ingrediente aparte, pero simplemente se sabe, ¿no? O sea, se sabe con qué amor hace la comida, y eso causa impacto a las personas y van a tener clientes allí cautivos siempre, 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 siempre. Pase la era digital, no pase la era digital, van a estar allí, van a estar allí. Y ahora, como mencionaba, detox, etcétera, o sea, hay alternativas, ¿no? Al principio de la pandemia aumentaron de peso porque no había tanta actividad y seguían comiendo lo mismo, ¿no? O sea, no hay tanta actividad, siguen comiendo lo mismo. Pero después hay información de que, puedes hacer ejercicio en casa, puedes hacer esto, o las opciones de comida es esta, y ahora te vas por esto. Entonces, no podemos juzgar la pandemia con la misma dinámica de hace un año, de a finales de año y de este año, o sea, transitando a una vacunación que ya va lento, pero ahí va, y ya como que te causa otra sensación, ya puedes salir, ya puedes ir a restaurantes, un 30% de aforo, 40% de aforo, etcétera, pero no se quita lo que es a domicilio, ¿no? Y ya nada más para terminar, o sea, en cuestión de la alimentación, una de las cosas que también o sea, es que a mí me gusta ver lo bueno en esta situación, porque se terminaba por consumir un poco más local. Al principio de la pandemia, etcétera, que se empezaron a cerrar otros negocios y así, como que te empujó a la gente a decir, es que tengo un mercado aquí al lado, y en vez de irme a Walmart o irme a Chedraui, lo que quieras, me voy al mercadito, ¿no? Entonces, nutrimentalmente, al medio ambiente también, a tu diversificación, porque ¿quién es más responsable de tu salud? Pues tú, ¿no? O sea, tú, si tienes por prioridad tu salud y te das cuenta que una respuesta, si no tienes vacuna, una mejor calidad de vida hace que si te da COVID la cuentes, ¿no? O sea, que sobrevivas si te da COVID. Entonces quiere decir, hay que preocuparnos más por lo que comemos. Eso es lo importante. O sea, hay algo importante en esto y va muy de la mano la nutrición, la alimentación con la gastronomía, porque vas a diversificar y concuerdo con la maestra Carmen. En este caso, la cocina mexicana es muy diversa y va con el plato de bien comer. O sea, es bien, simplemente que la gente entiende, no entiende de porciones y piensa que nada más te la vas a poder comiendo tacos dorados todo el tiempo, ¿no? Y ya, porque eso es bien nacionalista, ¿no? Y pambazos todo el tiempo. O sea, esa no es la comida mexicana. Esa no es la comida netamente mexicana. Una comida corrida, una cocina económica, lo que mencionaba Detox en un restaurante, está bien, o sea, está bien porque tienen los grupos de alimentos adecuados, ¿no? Para tu salud, ¿no? No hay tanto problema con un taquito al pastor, ¿no? O sea, pero no con 7 órdenes de tacos al pastor, ¿no? En esa temática, ¿no? Entonces, es lo que quería participar. Maestra Carmen, ¿quiere dar réplica? Sí, muchas gracias. Exacto, de eso se trata. Hay muchas cosas que se conectan y es increíble que las personas ahorita, justo la problemática de la pandemia, que es el riesgo de infección,
no se aterricen y están completamente conectados no solo con la comida, sino con los restaurantes, con los lugares de comida. Yo a la fecha pues sigo muy preocupada por la gente que sale, va a un restaurante y se quita el cubrebocas, ¿no? Tengo cualquier cantidad de gente que ese fue su foco de contagio, cuando podemos ir al mismo restaurante y llevar a domicilio para ahorrar el desechable, para salir a caminar con toda la protección, pero apoyando también el tema, porque esa es otra situación. Cuando alguien vende ya pasteles, empezó a vender galletas, empezó a hacer pastas italianas para cenar o pizzas, todo el mundo empezó a comprar para también apoyar la economía, pero tenemos este sobreconsumo. Entonces, ahorita lo que menciona profesor José, pues, vitamina C, no entiendo por qué la gente se compra vitamina C cuando solamente podría utilizar una salsa todos los días y ahí tenemos vitamina C, lo que menos nos falta en México. La vitamina D es otro tema y todo el mundo ha consumido omelets de claras, quitando la vitamina D de la yema. Ya no consumen leche, consumen bebidas vegetales que son saborizadores, esos no son alimentos que tengan nutrición, sirven para otra cosa, pero no sustituyen la leche. Adiós a la vitamina D. Queso manchego, no porque sube de peso, porque tiene grasa, adiós a la vitamina D. Entonces, ahí necesitamos hablar mucho y mezclar justo estos dos puntos de gastronomía y nutrición, porque de hecho en la carrera, la licenciatura en México, solamente hay una universidad hasta donde yo sé que tiene la licenciatura como gastronomía y nutrición. En el resto de universidades hay estas actividades en conjunto o estas participaciones de nutriólogos en gastronomía o de gastrónomos en nutrición y podemos ir sembrando un poco esto, pero se necesita hacer mucho y también aterrizando con lo que comentaba al principio, todo lo que ahorita ha surgido como plataformas y que no necesariamente es algo negativa la pandemia, sino voltear a ver las oportunidades que seguramente ya están en el siguiente bloque, lo que vamos a mencionar, es que son cosas que llegaron para quedarse. El hecho de que un restaurante siga enviando a domicilio o haya tenido nuevos clientes o ahora, aunque no les pidan un etiquetado, vean como posibilidad de tener una mejor carta de presentación, el poner las calorías o el indicar esto te da vitamina D, esto te da antioxidantes, esto te da fibra. No comemos, nadie decide su comida por la nutrición que contiene, sino por el sabor. Pero ese dato extra, junto a un alimento o junto a esta fotografía, a este mensaje, este branding, seguramente nos puede ayudar a cerrar eso que necesitamos para mejorar la nutrición, el estado de nutrición de la población mexicana. Okay. El maestro Ramón desde hace rato quería dar réplica también al comentario. El micrófono, maestro. Ya activé micrófonos, perdón. Ya. Volviendo un poquito al tema de quién va a sobrevivir a esta batalla de carnicería entre restaurantes, yo creo que los que van a sobrevivir van a ser los que tengan un valor agregado en sus productos, ¿no? Creo que es lo que se ha estado hablando ahorita, ¿no? En cuestiones gastronómicas, en cuestiones de salud, pero también estamos dejando atrás un poquito la parte de la identidad de cada uno de los restaurantes o de las pequeñas empresas, ¿no? No solamente va a existir Luso por siempre, o no solamente va a estar Casa Azul por siempre, o no solamente va a existir las tortas o los chilaquiles de la esquina, ¿no? Más bien es encontrar esta vasta y múltiples tipos de alimentos gastronómicos mexicanos y encontrarles realmente esta identidad que los haga únicos o que los haga diferenciarse de los demás, ¿no? Y esto voy al tema de cómo nosotros vamos a diseñar los productos desde la experiencia, ¿no? Que nos decían que pues, el uso se pone como contigo y te dice, hola, mira, qué bueno que nos compraste un café capuchino, muy padre y todo, ¿no? Pero porque tiene una planeación de marca que no solamente de un año para acá, ¿no? El uso ya va, creo que para los 20 años, si no mal recuerdo. Entonces, sí es un monstruo empresarial aquí en Toluca, pero ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo para las pequeñas empresas, ¿no? Que a lo mejor no tienen este conocimiento de cómo vamos
a dar a conocer las ventajas de nuestros productos, ¿no? Yo creo que ahí sí la labor del comunicólogo junto de la mano con los emprendedores, con los gastrónomos y con los de nutrición, va mucho hacia dirigir estos productos hacia este rediseño de la comida gastronómica, ¿no? Incluso dejando atrás ya las plataformas que todos conocemos como Uber o Didi, ¿por qué no aventarnos a hacer publicaciones en TikTok? ¿Por qué no apostar en publicidades en otras plataformas que no solamente sean las que nos cobran el 30% del consumo? ¿O por qué no volver a un perifoneo que a lo mejor nos puede funcionar dentro de nuestra comunidad? ¿Por qué dejar de lado el, el uso de la publicidad de antes o adaptar este tipo de publicidades a lo actual, ¿no? Esa es como un poquito la pregunta que tengo y también, ¿no? Un poquito hacia el público de YouTube que nos está viendo y decir, es que cómo vamos a ayudar a los demás, ¿no? ¿Cómo vamos a ayudar al vecino que tiene a lo mejor una crepería o cómo vamos a ayudar? Pues esa es la labor del comunicólogo, ¿no? Tener estos diálogos, centralizarlos y encontrar un fin común para el beneficio de la comunidad, ni siquiera del restaurante. Yo creo que va mucho al futuro y con esto quiero ver si podemos entrar al otro tema, ¿no? En cómo nosotros vamos a entrarle al futuro de la gastronomía, ¿no? Y que para mí es el consumo local. Maestro Héctor, quería dar réplica también. Sí, yo solamente nada más, bueno, concuerdo con ustedes dos, con la nutróloga y con José, en el tema de la gastronomía. Me queda claro que tenemos que hacer conciencia a la gente en el tema de los hábitos alimenticios, ¿no? Pero yo lo veo en el tema del dinero, ¿no? ¿A ustedes qué les es más rentable? ¿Vender tacos o vender ensaladas? Entonces, evidentemente, pues es algo que a lo mejor hoy en día, pues la rentabilidad la tendríamos en los tacos, ¿no? Entonces, yo lo vería por esa parte, ¿no? Yo comparto con ustedes esa parte de hacer la conciencia de que no tenemos que tener esos hábitos alimenticios, ¿no? Eso por una parte. Y que al final del día, pues tienes que buscar las necesidades o lo que la gente busca, ¿no? Si quieres sobrevivir en este tema de la economía en los negocios. Es lo que yo comparto. Y el número dos, en el tema de lo que decía aquí el maestro José, de la comunicación, de por qué no volver a porifenear o a repartir volantes, yo considero también que en el tema eso sería algo invertirle en generar un poquito más de gasto. Hoy en día, en el tema de las plataformas, creo que ayuda a poder llegar a mucha más gente, y que no solamente aquí en el área de tu localidad, ¿no? Que a lo mejor este es un gasto que a lo mejor vas a ahorrar, que vas a lo mejor a, a desperdiciar, porque digo, hoy en día todo el mundo tenemos Facebook, ¿no? Entonces, esas redes sociales pues nos pueden ayudar para que más gente nos pueda conocer.